Muy bien, vamos a leer a partir del versículo 7 del capítulo 5. Dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza el esteroso, en la iniquidad cerrará su boca. Como lo mencionábamos la semana pasada, esto que está diciendo o dijo Elifaz temanita no deja de ser verdad, pero como lo hemos podido mirar en el contexto de la experiencia de Job, no aplica. Y lo interesante dentro de las cosas que creo que es importante aprender es precisamente eso, cómo dentro de lo que Dios nos ha permitido aprender, lo que nos ha enseñado, la instrucción que hemos recibido de parte de Él, es sin duda para vida eterna. Pero no se trata de que una vez recibida, yo la maneje por mi cuenta y que la aplique de acuerdo a mi criterio. Lo que Dios nos enseña y con toda claridad es precisamente eso, cómo necesitamos la guía del Señor, la guía del Espíritu Santo, para que la palabra que ha sido inspirada por Él pues tenga sentido en nuestra vida y podamos aplicarla de una forma correcta para aquello que lo que Dios quiere. Porque tal como sucedió con la gente en medio del pueblo de Israel, y principalmente lo vemos reflejado en los días en que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí como hombre, la situación que se dio fue precisamente esa, que los principales sacerdotes y los grupos religiosos como fariseos, saduceos, ellos podían citar la Escritura, la conocían, pero la manejaban prácticamente a su antojo, porque se olvidaron de que toda la Escritura da testimonio de Dios y que por lo tanto necesitamos a Dios para que la palabra tenga su justa o correcta aplicación. Al perder de vista esto, pues se lo aplica a Job, ¿no? Y una de las cosas interesantes que citaba la semana pasada es esta forma de señalar las cosas, que el hombre nació para la aflicción. Lo que nosotros tenemos que reconocer es que no fue así. Desde el principio, cuando Dios creó al hombre, lo puso en una situación de bonanza, de bendición, incomparable en cuanto a buenas características. Es a causa del pecado del hombre, es a causa de nuestra desobediencia, de la falta de atención a la palabra de Dios y naturalmente de la práctica de la misma, que hemos echado a perder todas las cosas, que como lo dice Malaquías, las bendiciones las hemos convertido en maldiciones. Y es por eso que al hablar acerca de esta percepción de la vida, creo que sería interesante haber podido preguntarle a Elifaz si él estaba padeciendo, si esto que él estaba diciendo tenía que ver con alguna experiencia. Me voy a saltar algunos capítulos porque deseo que ustedes vean una cosa. En el capítulo 7, hablando Job, en el versículo 11, dice lo siguiente: por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Y luego el 10:
Sí, 7. Ahora el 10, el versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Y lo que uno puede entender y que necesitamos tenerlo presente es precisamente que los comentarios que hace Job los hace en ese marco de amargura, de resentimiento, porque como lo vamos a mirar en un momento más en el capítulo 6, lo que él ya estaba viviendo, las cosas que estaba experimentando dentro de este plan de Dios, lo habían llevado a una prueba donde toda la forma en que él había concebido la vida, aún la relación con Dios, o lo que finalmente se vive al estar con el Señor, lo había llevado a considerar que estaba equivocado, pero no solamente en el sentido de haber concebido mal las cosas, sino que esta prueba le estaba permitiendo ver algo que estaba muy adentro en su vida, como lo habíamos estudiado ya en el capítulo 3, que el mal que él temía le había sobrevenido. Y entonces, en el capítulo 6, la expresión que él tiene, dice el versículo 7 del 6. No. Así de que, hablando ahora sí, como lo dice también David en uno de los salmos, mi pan de día y de noche son lágrimas ardientes, ¿no? Lo que mi alma no quería tocar, ahora es mi alimento. Y entonces, vamos, eso es lo que estaba saliendo a la luz, todo lo que el Señor estaba provocando es que saliera a la luz. Primero, cuáles eran sus temores, y dentro de sus temores, de las cosas que él no hubiera querido jamás tener que ver. Por eso, cuando ahora sí que en una forma inevitable hacemos un comparativo con nuestro Señor Jesucristo, él todos esos temores los había desechado. Él tuvo conocimiento y conciencia de que había venido como hombre para finalmente ser rechazado por el sistema, por los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, y ser muerto para poder resucitar al tercer día. Pero hablando de que él tenía toda esa conciencia y de cómo inclusive todos los días iba a estar rodeado de gente que estuviera en contra de él, ¿no? Gente que estuviera esperando encontrarle una falla para acusarlo, que no estaba escuchando para atender a su mensaje, sino que estaba ahí para ver en qué forma podía equivocarse al presentar algo o fallar en alguna experiencia que se le presentara. Y cuando creyeron haber encontrado algo, lo que encontraron es que Jesús ya les llevaba camino por delante y que no era en el sentido que lo querían plantear. Por eso, cuando vemos lo que Dios va haciendo con nosotros, tenemos que reconocer que al igual que le pasó a Job, nosotros nos sentimos mal, inclusive hasta desamparados, como lo escribieron Etán y Emán israelitas en sus respectivos salmos, de que ellos llegaron a considerar que Dios se había olvidado de sus promesas, se había olvidado de su pacto y los había desamparado. Y nunca ha sido así, porque Dios lo que está haciendo con nosotros, como lo hemos repetido en varias ocasiones, es preparándonos para la eternidad, obrando en cada uno de nosotros, perfeccionando su obra, de tal manera que estemos listos para participar de la eternidad. Y vamos, no solamente estar en la eternidad, sino apreciar la eternidad y apreciar el estar con Dios, apreciar el estar con nuestro Señor Jesucristo, apreciar esa relación eterna, maravillosa, edificante, bondadosa, pacífica,
pues incomparable. Y entonces, por eso, cuando Dios va trabajando en la vida de cada uno de nosotros, nos ha llevado a vivir estos momentos difíciles. Y algo que es importante entender en medio de los momentos difíciles es que llegamos a abrir la boca no con sabiduría, ¿no? Entonces quiero pedirles que leamos unos versículos muy interesantes en el capítulo 6. Dice el versículo 26. Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado, que son como el viento. Así de que una de las primeras cosas que él puede reconocer en esta confesión es que ya la condición en la que vivía lo tenía desesperado, ¿no? Y quiero pedirles que leamos también el capítulo 9, el versículo 35. Bien chiquita. 9:35. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy bien. Es decir, él podía reconocer que la situación lo había llevado aún a estar fuera de sí, que nunca se hubiera imaginado, como decimos nosotros, perder los estribos y decir las cosas que dijo. Pero finalmente eso es lo que nosotros podemos reconocer, que Dios nos lleva a vivir momentos de prueba, que son pruebas ya no de primer grado, ya son de grados adelantados. Estamos entendidos de que estamos hablando de un hombre, salud, que Dios mismo estaba dando testimonio de su crecimiento espiritual, de su madurez espiritual, de su condición de hombre temeroso de Dios y de perfectos caminos. Así de que entonces, ahora sí que, salud, ya había aprendido muchas cosas, era el tiempo de aplicar. Porque eso es lo que nosotros necesitamos entender, que las cosas que Dios nos ha enseñado, nos las ha enseñado para que nosotros podamos, por su gracia, aplicarlas. Ahora sí que, al igual como lo hacemos aquí entre los hombres, después de las clases vienen los exámenes, y que no nos van a preguntar lo que no nos han enseñado. Así es de que entonces lo que el Señor nos muestra a través de esta experiencia es que todo esto que Job había estado viviendo, aprendiendo, y sin duda lo tenía como todo un tesoro en su corazón, él había dejado ahí estos pensamientos que no le estaban ayudando en su crecimiento espiritual. Y era el hecho de que estas situaciones lo estaban rebasando, lo estaban llevando más allá de lo que él había imaginado que podría vivir. Algo que no recuerdo si se los comenté cuando empezábamos el estudio de este libro, es que ya Job no era ningún muchachito. Ni siquiera podemos hablar de él como un joven adulto, sino que ya era un hombre mayor, puesto que ya sus hijos tenían sus propias casas, es decir, ya habían crecido lo suficiente como para establecerse. Y entonces, lo que uno puede pensar, porque nos llega a suceder, es que ya cuando avanzamos en la edad, así como que ya pasó lo más fuerte, ¿no? Ya vivimos lo más pesado, ya pues las cosas difíciles ya las enfrentamos en nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, aún en la edad adulta. Pero la verdad es que el trato de Dios es con nosotros todo el tiempo hasta el final. Por eso, cuando uno lee sobre el apóstol Pablo,
hablando de él como se lo escribe a Filemón, yo Pablo ya viejo, hablando de esa condición en cuanto a la edad, pues le toca vivir los momentos más difíciles, podemos decir en la carne, es decir, lo que para el cuerpo representaba. ¿Por qué? Porque precisamente al estar hablando de lo que le sucedió es cuando lo toman prisionero, lo maltratan allí en Jerusalén, los romanos lo toman como una persona que crea conflictos sociales y lo estaban a punto de azotar cuando él invoca su ciudadanía romana. Pero todo eso lo lleva a estar más de 2 años prisioneros allí en Jerusalén y Judea, y después ser llevado como prisionero a Roma. Y todo esto, insisto, ya siendo viejo. De tal forma que uno aprende que conforme vamos aprendiendo más y vamos recibiendo más de parte de Dios, evidentemente las pruebas vienen a ser mayores, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que Dios lo que desea es que nada de lo que nos ha dado y hemos sido enseñados se desperdicie, sino tenga correcta aplicación, fuerte aplicación. Y entonces por eso Dios nos llama a mantenernos dándole gracias por todo. Y sin duda Dios nos permite enfrentarnos a estas cosas que hemos hablado sobre Job, de esos temores y de eso que su alma no quería tocar y que se convirtieron en su alimento. Hablando de, por un lado, puedo decirles, lo tenía en la despensa, ¿no? Pero ahorita ya tenía que comérselo. Lo había tenido guardadito y ahora estaba en ello. ¿Por qué es importante que esto salga? Porque finalmente el estar reservándonos estas cosas como para nosotros siempre nos va a llevar a poner algo en duda de lo que Dios puede hacer o quiere hacer con nosotros, o de la condición en la que nos encontramos delante de Dios. Por eso Dios perfecciona en nosotros su obra y está trabajando día a día, llevándonos precisamente a vivir todas estas cosas porque las necesitamos para la eternidad. Y algo que hemos aprendido, y lo repito porque creo que es muy importante, es este asunto de que nuestro Señor Jesucristo nos amó de tal manera que se entregó por nosotros con todo el propósito de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y entonces, cuando estamos hablando de esto, ustedes y yo hemos vivido la experiencia de hacer algo. Ayer que le estaba dando los últimos toques a una pared que pintamos, ya ahora sí que la vi de lejos, la vi muy bien, la vi de cerca y me di cuenta, ¿no? Ahora sí que como rostro de artista, ¿no? De lejos se ve bien, pero ya cuando se acerca uno se da cuenta de todas las imperfecciones. Y entonces pues ya me di a la tarea de estar ahí retocando los puntitos donde no había penetrado bien la pintura, a fin de que quedara bien pintado. Y menciono esto porque nosotros mismos hemos ido aprendiendo la necesidad de hacer bien las cosas. Y creo que sobre todo en esto que Dios nos ha hablado, que Jesús decía que si no somos fieles en lo ajeno, ¿quién nos va a dar lo propio? Y entonces en ese cuidado, pues uno aprende a mirar las cosas como las va a ver quien las va a recibir o para quien las estamos haciendo. De ahí también la instrucción de parte de Dios a todos los que trabajamos para alguien, que lo hagamos como para el Señor, no como para agradar a los hombres. Y entonces eso trae un cambio enorme. Pero
Si esto, insisto, está en nuestro corazón, lo hemos aprendido, hemos entendido el valor que tiene, entonces podemos entender que si Jesús pagó un precio tan alto, no va a aceptar menos que aquello por lo cual pagó. Por eso es que trabaja así, porque sin duda son cosas que nos llegan a pesar el solo hecho de pensar tener que atravesar una situación igual. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos la epístola de Santiago, ahí en el capítulo 5 se hace mención precisamente de Job, que tengamos presente a Job en su paciencia, ¿no? Cómo él esperó en Dios. De alguna forma, si solamente tuviéramos ese pasaje, nos impresionaría y diríamos: qué bárbaro, pacientemente esperó. Pero ya que tenemos la oportunidad de leer todos estos capítulos, nos damos cuenta que dentro de su espera, él había dado vueltas a pensamientos como este, y que esto había provocado que él empezara a tener amargura en su alma. Y una de las cosas terribles que hemos aprendido con respecto a la amargura es que destruye. Podemos ver a la gente que ha venido arrastrando su amargura, que no ha resuelto sus situaciones, que por no reconocer a Dios y por no atender al propósito de Dios, entonces todo lo ve como que es la víctima, el agraviado, ¿verdad?, el desposeído, el incomprendido, etc. Y entonces es el mundo contra él. De tal manera que cuando vemos la forma en que Dios nos lleva a enfrentarnos a nuestro egoísmo por solamente estar pensando en que pasa con nosotros o deja de pasar con nosotros, Dios nos quiere llevar a entender que Él está trabajando en nosotros, que Él está obrando en nuestra vida, que Él es el que está haciendo todas estas cosas precisamente para llevar a la perfección la obra que empezó en nosotros. Y una cosa muy importante, ustedes y yo sabemos que cuando hemos hecho algo, siempre será importante examinar que eso que hicimos responda a aquello para lo que lo hicimos. De otra manera, todo nuestro trabajo va a ser inútil. Imagínense que ustedes tienen una prenda de vestir, tú puedes imaginarte, ¿no?, con un hoyo. Ya se fue luyendo la tela y entonces ya se abrió. Y vamos y compramos un pedazo de tela para cubrirlo, para ponerle un parche. Y como confiamos mucho en nuestra memoria, cortamos el parche del tamaño que creemos que se necesita. Y a la hora que lo ponemos sobre el orificio en la prenda de vestir, nos damos cuenta que lo cortamos más chico. No sirve para aquello para lo que nosotros creíamos que iba a servir. Y lo que quiero decirles con todo esto es que Dios no se equivoca. El trabajo que está haciendo, lo está haciendo precisamente para que nosotros estemos en la medida, en la forma necesaria para lo que Dios nos quiere por la eternidad, no para la temporalidad. Cuando nosotros perdemos de vista eso, es lo que nos ha llevado a esa amargura, porque ni siquiera hemos considerado qué es lo que Dios quisiera hacer con nosotros, inclusive aquí sobre la faz de la tierra. Y entonces, en vez de poder ser una ayuda, un consuelo al volverse a Dios, porque como lo leíamos en las palabras de Elifaz, esto que leía yo en el capítulo 5, versículo 8, dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, ¿no? Y entonces
¿Qué sucede? Bueno, que al venir a Dios, Dios nos enseña sobre lo que es conveniente y nos empieza a llevar a entender su propósito. Porque como lo estudiamos en los 2 primeros capítulos, en todo lo que empezó a vivir Job, no le atribuyó despropósito alguno al Señor. Hay algo que empieza a ser evidente, que no habiendo atribuido despropósito alguno al Señor, no le preguntó a Dios sobre ese propósito. No buscó a Dios para preguntarle qué propósito tenía con lo que estaba haciendo. Y entonces por eso sí dio lugar a lo que fue ya su deseo hasta de contender contra Dios. Ahora, quiero pedirles que en el capítulo 6 leamos del versículo 1 al 3. 6, del 1 al 3. Respondió entonces Job y dijo: o que pensasen juntamente, pasasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Ahora, en sí, lo que él recibe en ese primer comentario de Elifaz temanita no es otra cosa sino la incomprensión de la situación. Por eso él se atreve a pedir esto, ¿no? Que ojalá pudieran tomar en cuenta lo que él estaba viviendo, lo pesaran con justicia en una balanza no arreglada, y que según él pesarían más que la arena del mar. Y empieza su justificación, ¿no? Porque para él lo que estaba viviendo era tan gravoso que entonces le parece que pesaba más que la arena del mar. Y entonces él se justifica, por eso dice: por eso mis palabras han sido precipitadas, ¿no? Una de las cosas que Dios nos ha enseñado es que nunca somos tentados más de lo que podemos resistir, y que junto con la tentación Dios da la salida. ¿Cómo encuentro la salida? Es pregunta. ¿Cómo encuentro la salida? Buscándola. ¿Cómo la busca? El letrero de salida de música. Les alcanzarían como 1000 años para encontrarla. Preguntándole a... Digo, la humanidad lleva más. Yendo a Dios, ¿no? Así lo hizo nuestro Señor Jesús, así nos enseñó, así lo hicieron los apóstoles. Porque finalmente, como lo hemos aprendido, todas estas tentaciones, estas pruebas, vienen de parte del Señor. Y lo he mencionado el día de hoy. Vienen como una forma que Dios utiliza para perfeccionar su obra. Así de que, hablando acerca de que hay una salida, porque nunca somos tentados más de lo que podemos resistir, desde el momento que hay una salida, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Estamos adentro de él. Y bueno, es otra manera de decirlo, pero que se puede salir de allí.
que no es algo en lo que nos quedemos. ¿Quiénes se amargan? ¿Quiénes se llenan de resentimiento? Los que se quedan ahí. Los que en vez de buscar a Dios para que los guíe a la salida, empiezan a darle vueltas al asunto, a buscar culpables, inclusive a culparse a sí mismos por lo que hicieron en el pasado y que seguramente están cosechando, entonces pues se lo merecen, pues entonces aquí me quedo, y cosas así. Y todo lo que podemos ver que resulta de todo esto, pues es que no entendemos el propósito de Dios, o no atendemos al propósito de Dios. Y lo maravilloso es esto, que dentro de todo ese trato que Dios viene a tener con nosotros, pues nos lleva al punto de poder mirar que esas pruebas tienen un efecto a nuestra vida. Todos los que por la gracia de Dios hemos tenido la oportunidad de pasar pruebas y ya pasarlas, ya estar del otro lado, y no con esto quiere decir que las circunstancias cambiaron, sino que al venir la prueba pude tomar las decisiones necesarias, ver las cosas como Dios las ve y entonces vivir lo que Dios tiene dispuesto. Nos damos cuenta del efecto que ha tenido en nosotros. Vamos, hablaba yo con un pastor que estuvo enfermo recientemente y él me decía cómo es que ya estando allí en el lecho de enfermedad, Dios lo llevó a reconocer varias cosas que ya el Espíritu Santo le había mostrado de antemano que no eran gratas a Dios, pero que él defendía sus razones de practicarlas o de concedérselas. Pero dice, ya estando allí, tuve que reconocer que estaba yo mal delante de Dios. Y entonces uno puede decir, ya pasó la prueba, ya vio el resultado. Hasta donde entiendo, el mal está allí. Él está mejor físicamente, pero no está sano, no está libre de esto. El asunto es cómo él puede verse a sí mismo, cómo ha crecido espiritualmente, cómo decisiones que había ido postergando ahora se tomaron, y cómo eso le permite pues ahora caminar con mayor entendimiento. Y una cosa muy importante, algo que uno va descubriendo conforme Dios va tratando con nosotros, nos va enseñando a ser misericordiosos, porque sí podemos reconocer que hemos llegado a puntos o momentos donde hemos sido hasta crueles en nuestros juicios contra nuestros semejantes. Y entonces, por eso le podemos agradecer a Dios que al llevarnos a estas pruebas, donde, insisto, no somos tentados, no somos probados más de lo que podemos resistir y que hay una salida, pues como se lo dijo Elifaz, yo encomendaría mi causa al Señor, ¿no? Iría a Él. Claro, él se lo dice o lo agrega en razón de poder señalarle lo que él pensaba de Job, que seguramente andaba metido en pecado y que por eso estaba haciendo esto. Y ahí en el capítulo 6 que estamos leyendo, vamos a oír cómo ya se estaba sintiendo o viendo Job en razón de la experiencia. Vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 13. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá el desabrido sin sal? Se comerá lo desabrido sin sal.
¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua. Mas yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Ujú. Así de que, mirando esta forma de presentar las cosas, creo que ustedes pueden percibir conmigo que de alguna manera Job estaba buscando la compasión de sus amigos. Él quería, pues, que lo vieran así tan mal, en una situación tan crítica, tan dolorosa, tan abatida, que sobre todo esto que leemos en el versículo 13, no es así que aún a mí mismo no me puedo valer, ¿no? Y que todo auxilio me ha faltado. Es decir, que ya me siento en una condición tal que pues ahora sí que soy digno de un teletón, ¿no? Y entonces, hablando de cómo podemos nosotros exacerbar nuestra situación, y no estoy hablando de minimizar el dolor, el sufrimiento. Ya hemos mencionado precisamente todo lo que Job estaba atravesando, pero nosotros tendemos a magnificarlo, a hacerlo mayor o sacarlo de proporción, porque llega el momento en que, pensando en nosotros, empezamos a buscar que todos nos compadezcan, que todos se apiaden de nosotros, que la situación la vean así con toda la gravedad que yo le quiero dar, ¿no? Y lo más interesante es que cuando habla acerca del trato de Dios con él, lo pone como saetas que Dios hubiera lanzado en su contra, y además con veneno, es decir, para hacer todo el daño posible. Y una de las cosas que uno necesita mirar es esto. Al tener la oportunidad de escuchar a la gente pelear contra Dios, aunque digan, si hubiera Dios, no pasaría esto. En sí, lo que están presentando es un cuadro similar, donde todo lo que se está dando, lo que se está presentando en su corazón, es eso, ¿no? El que consideran que Dios es su enemigo, que está en contra de ellos, que no los ama, que no los quiere, y por eso prefieren decir, si hubiera Dios, no pasaría esto. Porque finalmente viene la idea o la intención de poder poner en tela de juicio la forma en que Dios hace las cosas. Y en esa queja pues va todavía más adelante. Miren, lo que vamos a leer ahorita tiene que ver con lo que ya tenía que decirles a ellos. Vamos a leer ahora del versículo 14 hasta el versículo 23. El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas, y al calentarse desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sara, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se
se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Pues he dicho yo, traedme, pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor, y redimidme del poder de los violentos. Ya está ahí. Entonces, atendiendo a esto que ya fue más directo contra ellos, lo primero fue contra Dios, y esto tiene que ver con sus tres amigos, ¿no? Donde les reprocha, dice, cómo aún el atribulado que inclusive se ha apartado, abandonado el temor de Dios, es consolado por sus compañeros, pero que él se siente traicionado por sus amigos, ahora sí, porque no estaban haciendo lo que él esperaba que hicieran. Y por otro lado, los compara con esas corrientes que pueden buscar la gente donde antes hubo arroyos, de los deshielos, como seguramente ahorita debe estar sucediendo allí en el volcán, que con el deshielo del Popo, ¿verdad? Normalmente había buenas corrientes de agua, ahorita hasta peligrosas, porque con tanta ceniza se ha estado pues como se dice, deshielando más rápido por el calor, y en medio de tanta ceniza, pues se está echando a perder, ¿no? Y por eso dice, no pueden encontrar, no hay, ya son arroyos secos. Y entonces, por eso les dice, yo acaso les pedí que me ayudaran y que pagaran de su hacienda mis cuentas, ¿no? Que me libraran del poder de los violentos y del que me oprime. Todo esto habla ya de su amargura, habla precisamente de las cosas que ya estaban gobernando su vida. Y eso sucede con toda la gente que se encierra en su dolor y se mira como esa persona tan agraviada y agobiada por los males, y que piensa que nadie está interesado. Lo más interesante, ya lo habíamos hablado, es que estos tres amigos dejaron todas sus cosas que estaban haciendo, vinieron hasta donde se encontraba Job. Salud. Y para este momento tenían más de una semana ahí. Y entonces había todo un testimonio de que estaban interesados en él como persona, que lo que los había llevado ahí, lo que los había hecho llorar al ver la condición, era el aprecio que le tenían a Job. Pero ahora que los empieza a escuchar, porque también la reacción que están teniendo ellos, pues sirve, Dios le está usando para que aquello en lo que se estaba amargando Job saliera y pudiera él expresarlo, y que entonces lo expresara, insisto, primero contra Dios, después contra sus amigos. Y prácticamente lo que empieza a decir Job, lo que vamos leyendo en sus palabras, va en ese sentido, ¿no? Cómo se ve él. Vamos a leerlo en el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Sí, ahora, así se ve ya él, como alguien sin esperanza, ¿no?
La otra situación muy interesante, no sé si ustedes lo han llegado a hacer, yo lo he pensado ya en varias ocasiones. Creo que la primera vez que lo hice así más a fondo fue hace unos 10 años, cuando murió mi mamá. Y de esas cosas que, pensando en su partida, decía, ayer estaba, hoy ya no, ya se acabó, ya murió a los 77 años, pero ya, se acabaron, ¿no? Ya pasaron los años. Y digo, es interesante porque por lo general cuando uno está viviendo siempre estamos pensando, ¿no? Hacia el futuro, y va a darse esto y va a darse aquello y todo. Sobre todo porque tenemos vida. Y por la gracia de Dios, los que hemos creído tenemos una razón para estar sobre la tierra y servir. Pero puedo decir que en términos generales el ser humano pues se queda aquí porque todavía piensa en todas las cosas que pudiera hacer. Solo como lo considerábamos en el capítulo 3, los que consideran que ya no tienen nada que hacer aquí, pues van en un plan suicida, ¿no? Y al presentarse Job así, lo que está haciendo es viéndose ya prácticamente a las puertas de la muerte. Como lo expresa más adelante en los siguientes versículos, habla de que ya va a su lugar en la tierra, al Seol, al lugar a donde van los muertos, sin entender exactamente de qué se trataba. Dice, ya se acabó todo. Todo vino a su final, como si no hubiera más, ¿no? Tanto que hace una pregunta más adelante: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Y entonces, llegar a un punto así, tan crítico, pues nos pone a prueba porque, como lo hemos hablado en varios estudios que hemos tenido aún los domingos, ese temor a la muerte es lo que ha tenido esclavizado a la humanidad por toda la vida, ¿no? Y esto es lo que nos ha impedido vivir todo lo que podemos vivir en el Señor. Y entonces, al poder mirar cómo se estaba viendo a sí mismo Job, viéndose pues en esa condición sin duda muy desagradable, porque como nos sucede a nosotros, buscamos en la medida de lo posible vernos en la mejor apariencia, pero no estamos hablando de que descuidamos el hecho de, si aparece algo malo, lo dejamos ahí sin atenderlo. Buscamos que si tenemos una resequedad en la piel, poder combatirla, si tenemos una herida que pueda cerrar, si tenemos una mancha, a ver si se puede quitar, en fin, ¿no? El caso es que él, cuando se veía, pues se veía todo llagado, con la sarna, ¿verdad?, de haberse estado rascando, y que llega el momento que esperaba que al ir a dormir, el quedarse dormido le permitiera descanso, y resulta que no. Y entonces ya las noches se hacen muy largas. El que esperaba que llegara la mañana para ver si ya el nuevo día le traía un cierto confort, un cierto descanso, y no lo había. Y entonces, pues sí, sin duda, pensar en esto, uno dice, horrible, espantoso estar viviendo de esa manera, pero no era así como Dios quería que viviera. ¿Por qué? Porque, insisto, las cosas que Dios hace, como se usó a Jeremías para expresarlo, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal acerca de nosotros. Y aun eso que nosotros llamamos malo, Dios es poderoso para cambiarlo. Por eso esas expresiones de que ha cambiado mi lamento en baile,
Gracias. Y también Él nos ha pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y entonces, por eso, lo maravilloso de atender a lo que Dios nos habla va en ese sentido, de sin poder explicarlo, sin poder describir exactamente lo que vendrá, podemos tener confianza de que Dios lo va a usar para su gloria. Y entonces por eso Dios nos llama a que caminemos por fe, no por vista. Así se veía Job, pero Dios no lo veía así. El propósito de Dios lo veía ya como oro más puro, plata más pura, una piedra bien pulida, ¿no? Es decir, como una obra perfecta, un hombre que en su perfección había sido perfeccionado. Y eso es exactamente el trato de parte del Señor. Ahora, hay una cosa que Job llegó a decir, y que sí me interesa comentarla con ustedes, en el capítulo 9. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 23. Ya hacemos una pausa, después terminamos. Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras de sinceridad? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi pueblo. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Porque me ha quebrantado su tempestad y ha aumentado mis necesidades. No me ha concedido que comer aliento, sino que me ha llenado de amargura. Si hablaremos de su potencia, por cierto es fuerte, si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo digo: al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de las inocentes. Bueno, miren, uno puede decir que la mayoría de las cosas que él dijo son ciertas. El gran problema es hacia dónde llega, y es el versículo 23, ¿no? Dice: si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Eso jamás, ¿no? Jamás. Porque algo que hemos aprendido es precisamente que el Señor, aun si recoge a alguien que nosotros podamos considerar inocente, sobre todo hablamos de los pequeñitos, pues una de las cosas que Dios nos ha hecho saber es que lo recoge para Él, ¿no? Y que lo hace precisamente para evitar males mayores a los pequeños. ¿Por qué? Porque de los niños es el reino de los cielos. Y entonces, una de las cosas que nos llevan a tener ese descanso es saber que están en la presencia del Señor, ¿no? Y no es un paliativo, así como los placebos, que son un engaño a quienes les gusta tomar medicinas, sino que son una realidad, o esto es una realidad. Y por eso, de ninguna forma fue correcta su conclusión, hablando acerca de esto que decía, que puede ver que la misma cosa le sucede al perfecto, al impío, ¿no? Donde dice los consume. Eso también es un error. No los consume. Lo que dice el libro de Eclesiastés es que, observando, vemos que un mismo evento le pasa a justos y a injustos. Somos mortales.
Y dice, y también observando he visto que un mismo evento le pasa a hombres y animales, ambos mortales. Pero de ninguna manera está diciendo que los consume, porque como hemos aprendido y viene toda la enseñanza de parte de Dios, unos tristemente mueren sin esperanza por haber despreciado toda la obra de Dios y la provocación del Señor a su vida, mientras que otros, por la gracia de Dios, por haber apreciado lo que Dios nos muestra, morimos con esperanza, ¿no? Y entonces no es solamente que en el momento de morir tenemos como una idea diferente en la cabeza, no, tenemos una realidad que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y es por eso que en ambas cosas se equivocó, pero como lo dijo desde antes, él culpaba a Dios de haber echado o haber puesto amargura en su alma, ¿no? Me ha llenado de amarguras. Nada de lo que viene de parte del Señor en ese trato para vida eterna tiene sabor a ajenjo. No hay. Porque ahora sí que déjenme decirlo con estas palabras, el sabor a ajenjo se lo ponemos nosotros, ¿no? Nos pareció que le faltaba algo a la experiencia y le ponemos el ajenjo para que tenga sabor, ¿no? Y lo amargamos, cuando en realidad Dios quiere transformar esa situación donde quedamos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra limitación, de nuestra ignorancia, de nuestra impotencia, y que entonces conocemos al Señor en toda su grandeza, en toda su plenitud, en todo su poderío. Y eso es lo que Dios desea, ¿no? Ahora, entonces, quiero pedirles que terminemos de leer esta parte del versículo 24 al 35. No. Sí. Así es de que finalmente todo lo que van diciendo no deja de manifestar cómo él sigue enjuiciando a Dios, ¿no? Y una de las cosas que él dijo es el versículo 27, y me interesa mucho comentárselos porque en alguna forma nosotros podemos convertir en una imposición, en un acto religioso, aquello de dar gracias a Dios por todo. Tuvimos la oportunidad de conocer a unos hermanos que ya lo habían hecho. Lo habíamos visto en algunas ocasiones, pero en un momento que tuvimos una reunión en su casa, uno de sus hijos, al ir corriendo, pequeñito, se tropieza y se cae. Y lo primero que le dice la mamá: adelante, adelante, gloria a Dios, levántate, ¿no? Y bueno, evidentemente eso no es a lo que Dios nos está llamando. El darle gracias a Dios es reconocer que esa experiencia forma parte de lo que Dios tenía dispuesto para nosotros en el día, y que
Dios lo ha de usar para darnos alguna lección en más de un sentido. Entonces, cuando yo hago de esto de dar gracias a Dios, así como cuando le decimos a los niños, ¿no? Pide perdón, ¿no? Hasta el tono nos hace ver que están muy arrepentidos, ¿no? Pues es lo mismo, ¿verdad? Dale gracias a Dios, pues gracias, ¿no? Así como por lo que pasó. Entonces dice, si yo dijera, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, ¿no? Que eso es lo que algunos hacen, sobre todo con lo de la confesión positiva, de que confiesa que ya estás sano, confiesa que ya no te duele y que descansa. Pues, la verdad es que lo único que están logrando es hacer gente falsa, con falsas declaraciones, ¿no? Y lo que viene, por eso es muy interesante, dice, me turban todos mis dolores. Si yo dijera eso, me turban todos mis dolores. Es decir, hay algo que me recuerda que no estoy bien, que estoy mal, ¿no? Y por eso, algunos de ustedes escucharon lo que le comentaba yo a Juanita, cuando ella se sentía culpable por haber vuelto a tomar un analgésico a causa de sus dolores. Y ya le dije, pues te dolía, ¿no? Sí, ya por varios días. Le dije, pues, por favor, el día que Dios te sane, no te va a doler. Y entonces ya dejas de tomarte tus analgésicos, pero mientras tengas ahí. Y me platicaba cómo se había sentido animada por las decisiones de otros. Le dije, fueron las decisiones de otros, no dejes de considerarlas, siempre Dios las usa como una provocación, pero entonces habla con Dios y que sea en razón de Dios que tomes esta decisión, que imites la fe, no la forma, ¿no? Porque de repente eso es lo que sucede. Y Dios por eso nos va llevando a entender que Él lo que quiere es que toda nuestra relación con Él sea muy genuina, y que precisamente por eso cuando pues estamos padeciendo y lo peor que podríamos decir es no pasa nada. Claro que está pasando, y por eso es que podemos compartir la carga, no en plan de quejas, sino en el reconocimiento de que Dios nos da la bendición de estar en un cuerpo y que por eso nos necesitamos los unos a los otros para vivir esta experiencia y tener de parte de Dios una respuesta de vida eterna. Y entonces pues llega un punto que casi uno podría decirse por qué se entiende que en ese estado no estaba en Él. Se contradice. Miren, al hablar en lo que está en el versículo 20, dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca, aunque ya lo estaba haciendo. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Y después dice el 29, yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? ¿No? Y entonces menciono esto porque sé que dentro de las luchas que se llegan a presentar en los creyentes, ha habido ese punto de casi decir, a lo mejor ni creyente soy, ¿no? Claro que lo somos y estamos viviendo la fe. Se lo decía yo recientemente a un muchacho, hermano nuestro, si no fueras creyente, ni te importaría esto, ni estarías buscando cómo agradar a Dios o cómo caminar de la forma en que Dios nos ha llamado a hacerlo. La prueba de que el Espíritu Santo está trabajando en ti es lo inquieto que estás por conocer la manera de agradar el corazón de Dios, ¿no? Y esto es muy importante. Así de que es cierto que llega el momento en que llegamos a decir cosas muy fuera de lugar, porque la situación hemos dejado que nos rebase por cargarla solos. Así de que por eso necesitamos remitir nuestra carga al Señor y ver cómo Él interviene y cómo Él obra. Porque así lo dice el Señor en su palabra, que pongamos sobre Él nuestra carga. Si insistimos en tratar de resolverla, nos aplasta y nos llena de amarguras, ¿verdad? Ya cuando estamos ahí aplastados,
nos sentimos así, abandonados, desolados, etcétera. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio el día de hoy. ¿Hay alguna cosa que quisieran comentar sobre lo que hemos hablado?